estudié Derecho, no porque quería, sino porque en esa época, si uno decía, como dije, quiero estudiar Filosofía y Letras, me dijeron que no, que cómo así, que había que estudiar una profesión liberal, algo que diera estatus. Yo estuve allí en la Bolivariana, entré con muy buen pie, pero después yo, tú sabes, entonces yo al final cambié políticamente, yo de una familia tradicional, católica, conservadora, pasé a ser uno el liberal del MRL. Y por las noches conversaba mucho con los nadaístas, ¿no? Con Gonzalo y con todos ellos, que no era yo solo, éramos un grupo de gente, digamos, Álvaro Tirado Mejía, Jorge Orlando Melo, Antonio Restrepo, todo ese tipo de gente que estudiábamos en esa época casi todos derecho, ¿no? Sin embargo, conversábamos mucho con los nadaístas y con toda esta gente que estaba, digamos, en el mundillo cultural de un Medellín de esa época, en donde había censura de libros, censura para cine, censura, perdón. Eso no le gustó a la gente de la bolivariana, de mí, ¿no? Pero una universidad confesional, ¿no? Entonces llegó un momento en que Monseñor decidió que yo era una manzana podrida y me expulsó. Decidí irme por Barranquilla, dije, bueno, Barranquilla tampoco es que sea exactamente una metrópoli, etc. Pero Barranquilla en aquella época era una ciudad que yo recuerdo como muy grata, la gente era muy cordial y no era nada peligrosa. Me abrieron el periódico, pude empezar a colaborar con primero empecé a escribir en el Diario del Caribe con una columna que se llamaba Toque de Conticinio. Y fue cuando empecé un grupo, empezamos a editar el suplemento literario del Diario del Caribe, que era bastante bueno. Ahí estaba yo. Y ahí publiqué algunos cuentos, ¿no? Que después fueron los que yo recogí después de Marihuana para Gary. Duré años en ese plan. Entonces los sábados me tomaba unas cervezas, había unos amigos, llevábamos carreta, ¿no? Hasta que al fin, ¿no? Un amigo me dijo, esa novela de la cual tú hablas no se va a llevar Débora, sino La improbable Débora. La gente dice que uno tiene que tener condiciones propicias para poder escribir, que para eso está, qué sé yo, bueno, eso no es verdad. Uno escribe hasta en las condiciones más difíciles. Era una época en que yo ganaba muy poca plata. Bueno, yo nunca ganaba mucha plata, ¿no? Pero ahí sí que ganaba poca. Entonces estaba en un edificio de 3 pisos, 4 pisos, de una dificultad. Era un edificio, todavía existe. Se llamaba El Conde, con esos edificios en que falta el agua, se va la luz, las cañerías están viejas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, allí sí estaba sobre una calle especialmente ruidosa, ¿no? Por ahí pasaba todo el tráfico de Barranquilla. Entonces yo esperaba que fueran como las 8 de la noche y allí en una máquina vieja, ¿no? Me ponía a escribir de 8 a 12, ¿no? O a leer sobre el tema, ¿no? Y así fue como escribí Débora, ¿no? En condiciones muy difíciles. Porque me pareció que Débora cruel era algo como que tenía connotaciones, ¿no? Es una devoradora, cruel, cosas así, ¿no? Era buscando un poquito de eufonía. La tía Dorita podría ser una fusión de mis 5 tías, ¿no? Pero una fusión, ¿no? Ahí están más o menos todas ellas, lo que podía ser, ¿no? Si lo hubieran cogido a todas 4, hubieran metido en una licuadora y hubieran batido, pronto sale con la tía Dorita, ¿no? Posiblemente de pronto, por ejemplo, alguien decía, no, ese tío tuyo, ese es José Rafael o es no sé quién, gente que vivía en la casa. Sí y no. Digamos,
Había uno que vivía en la casa y tenía ciertos tics, pero el que cantaba las canciones esas francesas era otro, que era un vecino que estaba por allá, y el otro que, ¿cómo se llama?, que estuvo y se apoderó del teatro fue otra persona, ¿no? Entonces, uno responde, ¿no? Así, de diversas acciones de diversas personas, ¿no? Puede ser un resultado, ¿no? El entre nous, digamos que lo que yo recordaba, y que nunca fue así un bar, digamos, con mucho público, era en el jardín de la casa donde yo vivía en una época, frente al mar, era vecino colindante con el Park Hotel, ¿no?, de aquella época. Ya el Park Hotel está muy distinto, ya es otra cosa. Entonces el Park Hotel tenía un jardín grande y una parte encementada con una pérgola, ¿no? Entonces en determinado momento llegaban unas señoras belgas y francesas, eran extranjeras casi todas, ¿no?, a jugar castas, a jugar bridge, ¿no?, cosas de esas, ¿no? Entonces yo miraba desde aquí, ¿no?, ese desfile, ¿no?, de gente que iban muy elegantes, todo. Era un toque, ¿no?, a pesar de que Santa Marta era un pueblito chiquito, ¿no?, estas personas estaban vistiéndose como si fueran a alguna fiesta en alguna parte de gran parada, en una ciudad, así, ¿no? Entonces, ¿no?, sí, te ponían el tres, ¿no? Entonces, yo disfrutaba mucho viéndolas, ¿no?, entrar, entonces, ¿no? Y sacaban de pronto, como era un poquito después de la guerra, estaba empobrecida, muy empobrecida la ciudad, ¿no? Había pasado 5 o 7 años sin exportar banano, ¿no? Entonces la gente estaba empobrecida. Pero entonces toda esta gente sacaba esos vestidos viejos de cuando habían estado en Europa, y esas joyas, esos collares, esas cosas, ¿no?, que se las ponían. Entonces, y muchas veces ya esos eran vestidos un poco desfasados, un poco old fashion, ¿no?, están pasados de moda, ¿no? Entonces era como si tú en este momento, años 48, 50, 52, estuvieras viendo gente de los años 30, ¿no? Entonces, ¿no? Era un poco, había un poco esa, ¿no?, esa forma de ver las cosas.